Bueno, familia, pues estamos en la sesión cuarta y última, al final de esta serie. Bueno, las malas noticias es que termina Susurro, pero a partir del próximo miércoles, que va a ser una serie ya un poquito más grande, está extraordinaria, créeme. Vamos a ver al final el video de lo que nos espera, porque va a ser una serie bimestral. O sea, esta de Susurro solo fue mensual. Viene una serie bimestral, una serie un poquito más exhaustiva, y créeme que no te la quieres perder por lo que Dios va a hablar. Así que bueno, mantén la expectativa porque Dios va a seguir hablando en esta casa. ¿Cuánto les gusta aprender? ¿Sí? ¿Verdad que es importante aprender? Fíjate que antes de entrar al tema, hablaba en esta semana una persona que me decía lo importante y lo valioso lo más valioso que esa persona me decía es que dice, yo cada día que estoy en la iglesia aprendo. Me da mucho gusto. Cada día dice que he estado como familia, me dice, me doy cuenta que necesito seguir aprendiendo y cada vez me doy cuenta que quiero seguir aprendiendo. ¿Cuántos saben que eso es bueno? ¿Verdad que sí o no? Claro que es bueno. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Recuerda, un discípulo es un aprendiz. ¿Un qué? Un aprendiz. ¿Cuándo dejarás de ser un aprendiz? Yo creo que nunca, ¿verdad? Hasta que el Señor vuelva, yo creo que sí. Ahí terminará nuestro aprendizaje. Mientras tanto, di conmigo, mientras tanto, más nos vale seguir aprendiendo. Eso es. Bueno, familia, la última sesión de esta serie lleva por título de la siguiente manera. Idiomas, ¿cómo? Secundarios. ¿Alguien tiene la gran bendición de hablar un segundo idioma? ¿Un tercer idioma? Levanta tu mano. ¿No? Dice medio mastico un poquito, ¿no? El otro, medio le hago al cuento. Igual que yo, ¿eh? Ok. ¿Es una bendición hablar más de un idioma? ¿Sí o no? Y cual sea el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto idioma, pues es una gran bendición. ¿Cómo le llaman a esas personas que hablan más de 5 idiomas? O bueno, no sé cuánto es el mínimo, pero se les llama ¿cómo? Ajá. 2 vocablos en esa palabra griega, ¿sabías? Poli, muchos. Glosa, idiomas. Ah, mira. Muchos idiomas. Bueno, ¿sabías que Dios habla diferentes idiomas? Claro, se comunica con los que están en África, ¿verdad? ¿Y qué idioma hablan en África? Muchos. Ah, mira, yo pensé que iba a decir africano, ¿no? Ok. Se comunica con los que están en el continente asiático. ¿Qué idioma hablan los del continente asiático? Asiático, no, por favor, no. Muchos, varios. Bueno, ¿sabías que en nuestro país, esta semana, el dato, ¿verdad? Bueno, me enteré cuántos dialectos se hablan en México, ¿sí? O sea, estamos hablando de que hay muchas lenguas, muchos idiomas. Bueno, pero yo no estoy hablando de que Dios esté hablando esos idiomas humanos. Hay idiomas que Dios usa a través de varios medios para comunicarse con nosotros, para susurrarnos, ¿verdad? Ya no voy a dar una explicación de lo que hemos visto en la serie, pero hemos llegado al punto, ¿verdad? Hemos llegado que no va a haber forma de poder tener el susurro de Dios, número 1, si no pasamos tiempo con Dios. Es imposible escuchar el susurro de Dios si no estamos en el lugar correcto. ¿Cuál es ese lugar correcto? Estar en la presencia. Y vimos el principal medio. La semana pasada hablábamos del idioma no secundario, primario. Porque primario es principal, ¿cierto o no? Es decir, eso no está en tela de juicio. Dios ha decidido revelarse y hablarnos por medio de su palabra. Ahora, esta es una imagen de la semana pasada. Lo veíamos bien, solo para repaso. Dios puede comunicarse con nosotros de la forma. Él es Dios, ¿estás de acuerdo?
No nos va a decir, bueno, ¿cuál te gusta? No, a ver, no, Él es Dios. Pero la forma que principal que emplea para hablarnos es a través de su palabra. Y precisamente por eso lo traigo, porque si el principal, primario, en otras palabras, es su palabra, ese es el idioma que Dios habla, es decir, cada vez que abras tu Biblia estás escuchando ¿a quién? A Dios. Pero hoy yo quiero terminar esta serie hablándote de los idiomas ¿qué? Secundarios, porque si estás de acuerdo que Dios elige la forma en que Él se comunique, pues necesitamos percibir estos diferentes ¿qué? Idiomas, ¿sale? De esto se trata esta serie. Hoy traigo por lo menos 4 que yo veo a la luz de las escrituras que están presentes, que son idiomas, ojo, ¿qué? Secundarios. Lo quiero reafirmar. ¿Por qué? Porque también creo que ha sido el principal factor para diferentes malinterpretaciones. Hay gente al día de hoy que ha tomado un idioma secundario como primario y ahí está el error. ¿Me estoy dando a entender? Yo te pregunto, a ver, como para iniciar este tiempo, ¿Dios podrá contradecir su palabra? No, ¿verdad? Dios puede decir una cosa con un idioma secundario y su palabra decir otra cosa que vaya en contra de eso que Él inspiró. Ese es el problema a veces, que le atribuimos a Dios cosas que Él no habla, que Él no dice, con idiomas secundarios. Y el día de hoy vamos a ver cuáles son esos idiomas secundarios. Y rojo, no son primarios. ¿Cuál es el primario? Su palabra. Pero no estoy diciendo que es el exclusivo, porque si no, imagínate, ¿verdad? Bueno, las mismas escrituras nos dan evidencia que Dios habló con idiomas secundarios. ¿Está listo entonces? Cierra un momento tus ojos y vamos a pedirle al Señor, por medio de su Espíritu, que nos guíe en esta última sesión. Padre amado, gracias nuevamente por permitirnos terminar una serie, la tercera serie de este año. Señor, lo que queda en nuestros corazones es invaluable, porque todo lo que está en tu palabra lo necesitamos. Que a veces pensemos, Señor, que no es para nosotros, no nos exime. Es para nosotros, porque tú nos hablas por medio de ella. Y hoy, Señor, permítenos acercarnos un poco más para poder discernir, para poder filtrar todo aquello que a veces hemos atribuido, Señor, que tú nos hablas, Señor, y que tiene que ser constatado por lo que tú mismo inspiraste. Padre amado, ayúdanos a seguir escuchando tu susurro, porque lo más valioso, Señor, es que podamos decir: somos una iglesia que tú conoces por nombre. Y aquellos que tú conoces por nombre son íntimos. Son personas que han desarrollado una relación personal contigo. Anhelamos ser esa iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si aprendiéramos también esto de los idiomas de Dios, también créeme que no andaríamos como a veces andamos, en el sentido pensando que tiene que ser normativo. No, es secundario. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque somos diferentes, familia. ¿Ya te diste cuenta que somos qué? Diferentes. Yo te puedo decir cómo Dios me habla a mí. Digo, Dios me dio a mí una particularidad, personalidad, ¿verdad? A ti tú tienes otros dones, ¿verdad? Por ejemplo, si a lo mejor te dicen, no, pues hay una película o un tomo de 500 páginas, pues yo te digo, y donde estoy seguro que en los dos me va a hablar Dios, por mi diseño, ¿sabes qué haría yo? Me voy por el libro. Tú dirías, no, qué horror, yo me voy por la película. ¿Tiene algo malo y uno el otro? Dilo fuerte. Para nada. ¿Somos qué? Diferentes. Entonces Dios, claro que habla a cada uno de nosotros conforme a cómo Él nos diseñó. Recuerda que cada uno de nosotros, Dios ha dado una personalidad,
nos ha dotado de dones y talentos que nos hacen únicos. El problema radica, familia, cuando tú y yo queremos imponer. Como a mí Dios me habló así, entonces, ¿qué crees? Libros de 500 páginas para todos. Se me calla el que no quiera. No, estoy siendo un ejemplo. No, yo creo que Dios en esa diversidad a cada uno de nosotros nos tiene que llevar, mira, porque, vuelvo a repetir, número 1, personas; 2, deseos; 3, sueños y visiones; 4, el dolor. Pero, ojo, todos estos 4, dilo fuerte, se tiene que, ¿qué? ¿Se tiene que qué? A ver, las mujeres que están en la cocina y que son buenas cocineras saben lo importante de lo que es un utensilio que se llama coladera o colador, ¿no? ¿Qué harían sin ese instrumento? No, pues se te va todo, ¿verdad? Dices, no, esto se convierte ¿qué? En una pachanga. Porque su principal función de ese instrumento es ¿qué? Filtrar. Gracias a Dios yo tomo café y tengo un filtro. ¿Por qué? Porque ese filtro me permite separar lo que no va a amargar. ¿Sabes que incluso en el café, si tú no lo filtras, puede llegar a desperdiciarse por muy buen café que sea? Si no hay un filtro correcto. Bueno. ¿Cuál crees que sea ese filtro en la vida del creyente? En los idiomas secundarios. Porque mira, puede venir el día de mañana una persona y te dice, ¿sabes qué? Dios me dijo, si yo te contara. Dios me dijo, y cuando dicen Dios me dijo, aguas, ¿por qué? Dios me dijo que me regalaras tu casa, vámonos. Yo estoy haciendo muy obvio, ¿verdad? Si te da risa. Pero hay algunas cosas que no son tan obvias. Rápido, te platico una cosa rápido aquí. Ya te la he platicado. Si ya tienes rato aquí, hasta ya te la sabes. Lo malo, ¿verdad? Es que ya no tengo tantas anécdotas, ¿verdad? Y a veces tengo que repetirlas. Ok. Pero esto fue real. Con el paso del tiempo, te lo tengo que decir, ya me he convertido un poquito de analítico, sobre todo con perfiles manipuladores. Lamentablemente hay. Es decir, gente que busca que actúes a su conveniencia con la excusa sobre espiritualizada de, es que Dios me dijo. Bueno, no voy a dar detalles, pero han pasado varias veces de este tipo, pero recuerdo una muy particular porque precisamente en su afán de, voy a decirlo así, de salirse con la suya, esta persona buscó decirme, es que Dios me habló. Yo no dudo que Dios me hable, ¿verdad? Dije, pues, gloria a Dios que te habló. Y me dijo que tenías, ahí está el sesgo. Y le dije, ok, pues ¿qué crees? Te tengo grandes noticias, porque yo también estuve con Dios esta mañana y no me dijo nada. ¿Cuál crees que es el filtro en mi vida? La palabra de Dios. No dudo que esa persona tenía buenas intenciones, sesgadas para su conveniencia, sí. Pero ¿por qué disfrazar? ¿Por qué querer manipular? ¿Por qué querer hacer? Bueno, pues que no te vaya a pasar a ti, familia. Si el día de mañana una persona que ves piadosa, que incluso es miembro del cuerpo de Cristo, lleve a tu vida y quiera hacerte ver algo diferente de lo que Dios no habla. Eso se llama como filtrar. Definitivamente. Y para eso, ¿cómo conozco? Debo de tener en cuenta que para saber filtrar debo de conocer el filtro. Ahí la importancia, volvemos a la sesión pasada, ¿verdad? ¿Te acuerdas Josué 1:8? Estudia, medita, obedece.
No podemos conocer el filtro, no podremos filtrar si no conocemos el filtro. Bueno, pero también hay otra palabra clave en estos lenguajes, ¿cómo? O idiomas, ¿qué? Secundarios. Es que también todos, Dios nos ha dado ¿qué? Discernimiento. ¿Cómo nos ha dado qué? Discernimiento. ¿Verdad que sí? Qué increíble es discernir. Mira, cuando preparaba esto recordé una frase de un autor cristiano, de un, hasta cierto punto, filósofo cristiano, Chesterton. ¿Alguien ha leído a Chesterton? Te lo recomiendo. Ya es del siglo, ya de los viejitos, pero escribió cosas buenas. Y Chesterton, en su particular tiempo, él dijo lo siguiente, algo más o menos así, no recuerdo con exactitud, pero daba a entender esto. Cuando vayas a la iglesia, él dijo lo siguiente, te quitas el sombrero. Usaban sombrero en aquel tiempo. Pero no te quitas la cabeza. ¿Qué estaba dando a entender? Tienes que tener ¿qué? ¿Cuántos saben que Dios nos regaló un maravilloso órgano que se llama? ¡Wow! Y a veces, ¿verdad? Pensamos que eso es lo opuesto a la fe. No es cierto. Y bueno, ya entraríamos a otro tema de la fe inteligente y bueno. Pero vamos entendiendo que para cada uno de estos lenguajes ¿qué? O idiomas ¿qué? Secundarios tenemos que filtrarlos y tenemos que actuar con discernimiento. Si no, volvemos al punto. Vamos a caer en la trampa. Ok, vamos a empezar entonces con el primero. Mira, vamos a ver si realmente esto es bíblico. ¿Dios habla por medio de las personas? Sí. Y vamos a ver también qué tipo de personas Dios habla. Bueno, por ejemplo, mira, aquí el apóstol Pablo, Hechos capítulo 14, versículo 1, vamos a dar todo un panorama de referencias bíblicas donde vemos cómo Dios habla y usa personas. Mira lo que pasa aquí en Hechos capítulo 14, verso 1. Dice, aconteció en Iconio, ¿en dónde? Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron. ¿Y cuántos saben que si alguien habla es porque es una persona? Y hablaron, di conmigo, y hablaron. Y fíjate, dice, de tal manera, imagínate cómo hablaron. ¿Que qué? Que creyó, ¿cuánto? Una gran multitud de judíos, pero no solo de judíos. ¿De quién también? De gentiles. Y si tú sabes, el contexto cultural de esto es bastante complejo. Porque ni judíos ni gentiles pueden compaginar en una cosmovisión. Entonces, ¿quién crees que pudo hacer esto? Dios, definitivamente. ¿Y a quién usó? A una persona. En este caso, ¿quién fue? El apóstol Pablo. ¿Vamos bien? Estamos constatando que Dios habla por medio de ¿quién? De personas. Dos, otra referencia, más adelante. Pablo y Bernabé. Otro evento, ojalá y tengas la oportunidad de ver cada uno de estos versículos. Por el tiempo no puedo profundizar en su contexto. Pero también habla de que en una situación particular va Pablo, Bernabé y pasa esto. Dice, y le hablaron, ¿qué le hablaron? La palabra del Señor a él. ¿Y qué dice? Y a todos los que estaban en su casa. ¿Quién crees que Dios usa hasta el día de hoy? Y conmigo, a personas. Pregunta, ¿Dios podrá usarte a ti? Y si Dios te usa a ti, a fin de cuentas, Dios está hablando por medio de ¿quién? Y conmigo, de mí. ¿Cuántos quieren que eso siga siendo una realidad en sus vidas? Levanta tu mano. Señor, úsalos con poder. Que abre su boca. Que nadie calle. Porque cada persona, Señor, que hable tu palabra, así como ellos hablaron la palabra del Señor, son instrumentos tuyos. Las personas verán
esa clara diferenciación que no es la persona que les está hablando, que es Dios mismo quien está hablando para tu gloria. Dale un aplauso al Señor. Bien, una referencia más. Hechos 13, otra vez. Mira, Hebreos. Te tengo noticias, familia. Los pastores daremos cuentas de tu vida. Y te voy a decir, a veces, algo que podemos pensar que es como, eso es yugo, o eso es como una carga, en el sentido como que si me están tratando de cargar, de rendir cuentas, ¿no? Yo he aprendido este principio. ¿Y sabes por quién Dios habla también? Muchas veces Dios te va a hablar por tus autoridades espirituales. Me siento cómodo hablando esto a una congregación externa, créeme. De verdad, porque así es fácil. Mira, yo llego cuando me invitan a una congregación, les digo, ¿saben qué? Obedezcan a sus pastores. ¿Ah? Pero ahorita me siento medio raro porque es la iglesia que Dios me ha colocado a pastorear. Pero esto es una realidad. El autor de Hebreos, mira qué dice. Mira, está dando a entender que la voz de Dios está siendo facultada por la autoridad que le ha dado a los pastores. Dice el autor de Hebreos, acordaos de vuestros pastores ¿qué dice? Dilo fuerte, que hablaron. Y si alguien habla la palabra de Dios, ¿Dios usa la persona? Ahí está, nuevamente. Dios te va a hablar muchas veces por medio de tu autoridad espiritual. Y esto aplica en los diferentes contextos donde sirves, donde estás ministerialmente activo, donde estás, ¿verdad? En cada uno de los casos es importante que tengas en cuenta este principio, ¿vale? Siguiente referencia, mira, hay mucha referencia. Dios está hablando a quién, Dios usa a las personas. Hermanos míos, fíjate lo que dice el autor de Santiago. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los profetas. ¿Y los profetas son ángeles? ¿Seres iluminados? ¿Seres de otro mundo? No, di conmigo, son o fueron hombres de carne y hueso. Santiago dice que Elías, profeta, era un hombre sujeto a pasiones de igual manera que las otras. No había diferencia, era un hombre. Pero, vean lo que dice Santiago. Que hablaron, wow, ¿que hablaron en qué? Otra vez, Dios habla, ¿qué? Por medio, ¿de quién? De las personas. Ahora yo te pregunto, ¿de cualquier persona? ¿En cualquier situación? Claro que Dios puede usar a cualquier persona, pero no cualquier persona puede hablar de parte de Dios. Y ahí está el filtro. ¿Cómo puedes entonces tú y yo diferenciar, cómo podemos diferenciar algo que es de Dios? Por medio de su palabra. Otra vez, los profetas hablaron, los pastores dice hablaron la palabra de Dios. Y terminamos, mira, con lo que me encanta, a mí me encanta este versículo. Segunda de Pedro 1:21, mira, porque a veces te digo algo, queremos imponer lo secundario a lo primario. ¿Cuántas veces crees que he tenido que ministrar a personas que dicen que vieron visión? No dudo, vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo todo está mal, pero ¿cuántas veces no crees que he ministrado a personas que sienten? Es que yo siento de parte y le meten ahí, y ahí está el problema. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué involucrar a Dios en algo que es a veces totalmente carnal?
¿Y sabes cuál es mi filtro? Ok, no dudo, mira, porque de verdad, no creas que les digo, ay, está bien loco, ¿verdad? ¿Quién sabe qué fumó? No, lo respeto, de verdad. Porque vuelvo a repetir, no todos son como yo, gloria a Dios. Yo soy sistemático, ¿verdad? Yo soy lógico, ¿me explico? Pero no todos son así. Yo sé que Dios habla, ¿de acuerdo a qué? Yo sé que hay algunos que Dios les ha dado grandes cosas. Ahora, pero ¿cuál es mi responsabilidad? Yo tengo que filtrar. ¿Estás conmigo? Y si esa visión, sueño, revelación, todo lo que sea, contradice lo que está inspirado por Dios, pregunta, ¿quién crees que esté mal? Dios, te equivocaste, ¿verdad? Porque mira, ahorita nos estás trayendo una nueva revelación. Para empezar, la revelación no es... ¿Sabes quién tuvo nuevas revelaciones? Las sectas. Esas tuvieron nuevas revelaciones. ¿Cómo se fundaron las que hemos visto? Cuando tuvieron una nueva experiencia. Y en su mayoría contradicen la misma inspiración de Dios. ¿Verdad que no hay mucho que pensar, que filtrar? Resultado, falso, como los billetes de 300. ¿Alguien ha visto un billete de 300 pesos? ¿Por qué no? Porque no existe. Así es la revelación de una persona que quiere imponer, traer sus visiones, sus sueños, todo lo que diga. Lo vas a leer fuerte conmigo, porque ni siquiera son mis palabras. 1, 2, 3. Porque nunca, fuerte, fue traída. Como dicen, dicho, hay que buscarle 3 pies al gato. Si alguien te habla de una visión, de un sueño, de una revelación, de lo que busque, ahorita vamos a hablar un poquito más cuando veamos el siguiente punto, pero que contradice, porque estamos viendo la persona. Porque hoy, ¿verdad? Hay un tema también, vuelvo a repetir, hoy en día polémico, apóstoles y profetas, la vigencia está, no está. Pues la Biblia habla de falsos apóstoles y falsos profetas. Bueno, no todo el que diga Señor, Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con las personas, ¿verdad? Porque no dudamos de que Dios hable por medio de las personas, pero si esas personas no hablan la palabra de Dios o manipulan la palabra de Dios, o tergiversan la palabra de Dios a su conveniencia, seguramente yo te diría, corre por tu vida. ¿Vamos bien? Número 2, deseos. ¿Cuántos han tenido un gran deseo? ¿Cuántos saben que Dios te ha dado un deseo de... Pregunta, por ejemplo, dicen, yo tengo el deseo de estudiar en el Instituto Bíblico. ¿Es algo malo? Vamos a usar lo que tenemos nosotros, ¿vale? Tengo el deseo de entrar al club de lectura. ¿Es algo malo? ¿Tengo el deseo de ir a los grupos Conexión? ¿Es algo malo? No. Y así cualquier otro tipo de deseo, en el sentido, te das cuenta que dices, bueno, claro que Dios usa. Mira, vamos a ver lo que es bíblico. Primeramente porque están los dos polos. Porque también yo tengo el deseo de no ir a la iglesia el día de hoy. Me da hueva. ¿Es buen deseo? También ahí está la evidencia. Pero también tengo el deseo de como que, pues como diríamos, no quiero hoy leer mi Biblia. ¿Es un buen deseo? Bueno, vamos a empezar a ver los deseos. Mira lo que dice el salmista. Tú analizas si es un buen o mal deseo. Dice el salmista, Salmo 145, verso 19.
Cumplirá, está hablando de Dios, de que Dios cumplirá el deseo de ¿quién? De los que le temen. Ah, mire, entonces Dios sí cumple los deseos. Ahí está, sí los cumple, pero ¿solo de quién? Ah, sí, claro, porque lo vimos hace algunos días en una predicación. La versión lámpara de Nadine, ese no es el Dios de la Biblia. Dios cumple el deseo de que los temen. Dice, oirá, susurrará, ¿verdad? Asimismo el clamor de ellos. ¿Y quién? Y los salvará. Qué extraordinario. Pero de los que le temen, porque el principio de la sabiduría es el ¿qué? El temor de Dios. Mira otro salmo, Salmo 84:2. Hambre. Eso es un buen deseo. Tengo ganas de orar. ¿Es un malo o buen deseo? Tengo ganas de buscarte, Señor. Me quiero levantar temprano. Wow. El salmista está diciendo, anhela mi alma. Y aún dice, ardientemente desea. Mira qué buenos deseos. Mira cómo lo dice el salmista. Y desea. ¿Qué desea el salmista? Los atrios de Jehová. ¿Qué sería vamos a interpretar qué está deseando? ¿Las columnas? ¿El edificio? ¿Qué quiere estar? ¿Dónde quiere estar? En la presencia de Dios, en la casa de Dios. ¿Sí se entiende, verdad? Dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Buenos o malos deseos? Claro. Y hay que precisar. Estos son los deseos con los que Dios nos habla. Estos son los deseos. ¿Quién crees que puso el deseo de que tú le compartas a otra persona? ¿Quién te puso el deseo de que te siguieras discipulando más profundamente? ¿Quién puso ese deseo de que incluso, ¿verdad? Y le dieras una ofrenda a alguien más que lo viste así como que dices, híjole, no sé, pero Dios. Ah, pero también los deseos, la Biblia nos enseña, aquí está la otra, como dicen, cara de la moneda, que hay deseos egoístas, deseos mundanos, deseos, mira, Tito lo dice, enseñando que, renunciando a toda impiedad, y a los que, dilo fuerte, a los que, también hay entre nosotros, deseos que son de este ¿qué? De este mundo, deseos mundanos. ¿Y cuál es la instrucción? ¿Apapacharlos? ¿Sobrellevarlos? Ahí lo dice, renunciando. Entonces, ¿hay deseos mundanos entre nosotros? Te voy a decir cuál es un deseo mundano, muy de este tiempo, muy del siglo XXI. Algo de esto va a venir en la próxima serie. Al cuerpo lo que pida. Tú estás aquí para ser feliz. Y todo lo que vaya contra tu felicidad, porque tú estás para estar cómodo. Mundano. Deseos mundanos, dice Tito, vivamos, bueno, Pablo a Tito, vivamos en este siglo sobria, justa y ¿cómo? Piadosamente. Entonces hay deseos mundanos, pero también la Biblia habla de deseos carnales. El apóstol Pedro dice lo siguiente, 1 Pedro 2:11, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengáis de los deseos. Ojo, anteriormente eran deseos del mundo. ¿Y qué nos dice Pablo a Tito? Renuncia. Y ahora Pedro nos dice de los deseos carnales que nos abstengamos. ¿Qué quiere decir? No voy, no hago, no participo, no me involucro. ¿Cuántos en estos días han tenido un deseo carnal? No te hagas, los has tenido. Claro que los has tenido. Si no serías extraterrestre. Claro que los tienes. O sea, no está diciendo, ay, qué malo, no, sucio, cochino, qué cochino. No,
Los tienes, pero ¿qué es la recomendación? Abstente. De los deseos carnales que batallan contra el alma. Y finalmente, otro tipo de deseos que también Pablo habla a la iglesia en Galacia. Gálatas 5:17. Dice, porque el deseo de ¿qué? Ahí está. Y esta es la batalla de todo el creyente. El deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen contra sí para que no hagan. Entonces ahí está la lucha. ¿Dios habla con los deseos? Sí. Sirve al Señor y el deseo de la carne es no, quédate dormido. ¿Verdad? Vamos a hacerlo, ¿verdad? Participa, involúcrate. No, es mucho tiempo, mejor diviértete. Buenas noches. ¿Alguien se siente identificado? ¿Cuál es el filtro nuevamente de los deseos? ¿Cuál es el filtro? ¿Dónde vienen esos deseos? Mi deseo. Oh, ya tengo el deseo. A ver, ¿es egoísta? Porque si es egoísta, ¿qué? ¿Tú crees que viene de Dios? No. A ver, es bondadoso. Va a ser útil. Tal vez no tanto para mí, para la otra persona. ¿Quién crees que lo puso? Ahí está. ¿Verdad que no tenemos que ser como muy... Ahí está el discernimiento. Dios habla hasta el día de hoy por medio de ¿quién? De los deseos. Ok, 3. ¿Vamos bien? Sueños y visiones. ¿Hay un lenguaje de sueños y visiones en el Nuevo Testamento? Sí, de hecho la iglesia al arranque o al inicio comenzó con esto, ¿sabes? ¿Cuántos recuerdan Pentecostés? Hechos capítulos 2, ¿sí? ¿Recuerdas ese evento? ¿Sabes qué es lo que el apóstol Pedro hace? Dice, este es el cumplimiento de una profecía del libro de Joel. Mira lo que dice. Los vieron, tú sabes, ojalá y tengas la oportunidad del contexto, pero mira lo que pasa. Todo lo que acontece, el derramamiento del Espíritu Santo, empezaron a verlo, a decirlo, bueno, estos están borrachos, ¿verdad? Y el apóstol Pedro tiene que venir y otra vez, ¡filtro! Porque hay que filtrar todos los movimientos, familia. ¿Cuántos movimientos heréticos no se ven en el día de hoy que son moveres del Espíritu Santo? Y yo no encuentro en la Biblia algo que los avale. Porque mi filtro, ¿qué es? La palabra de Dios. Y Pedro filtra. A ver, no están borrachos. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Increíble. Sus hijos e hijas, ¿qué dice? Profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Entonces, si tú tienes una visión y no eres joven, ¿verdad? Y dices, yo tuve un sueño, pero si no eres anciano, estoy diciendo claro, o sea, tenemos que percibir el lenguaje claro que hay un lenguaje de sueños y visiones, pero nuevamente es secundario. Y muchas veces, fíjate, Dios tendrá que, claro, que llevarte. Recomendación número 1, pero si tú un día dices, yo tengo una inquietud, y tú tienes tal vez el fuego, que dices, esto Dios me lo puso por algo, ok, fíltralo. Número 2, la palabra de Dios, principal filtro. Siguiente filtro, tus autoridades espirituales. ¿Sí? De verdad, qué bendición es cuando podemos aprender estos principios, ¿sabes? Porque yo he puesto algo, Dios no te va a poner algo que te va a tener en angustia. ¿Estás de acuerdo? Zozobra, en inquietud, de que ya no puedes dormir. No. Y si hay algo así sobre tu corazón que te carga en eso, pregunta, ¿es Dios realmente quien puso eso?
Mejor habría que replantear, ¿verdad? ¿Qué estoy cenando, no? Porque familia, mira, yo tenía unas pesadillas, de veras. Y digo, Señor, pues es que también me aventé 4 tacos en la noche, ¿no? ¿O no? Entonces, ¿por qué volvemos al punto? Quererle atribuir a algo que, mira, ¿quién fue en el Nuevo Testamento una persona que Dios efectivamente le indicó instrucciones por medio de sueños? Uno de los que más he percibido es José, el padre terrenal de Jesús. Mira, cuando ya estaban en Egipto, este es el contexto, Dios dice, pero yendo Arquelo, que reinaba en Judea, en el lugar de Herodes, su padre, tú sabes la situación que los había perseguido, ¿verdad? Que por eso fueron a Egipto. Mira lo que hace Dios, tuvo temor de ir allá. O sea, ¿cuántos saben que en un momento dices, híjole, ¿qué hago, Señor? Muéstrame. ¿Te ha pasado? Y ahí es donde vemos claramente que Dios nos habla en nuestro idioma. ¡Wow! Pero te vuelvo a repetir, cerciórate que Dios sea. Dilo fuerte. ¿Y cómo le habló a José? Pero, dilo fuerte, avisado, fuerte, 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 por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Ahora, aquí te voy a decir una perla. ¿Estás listo para recibir esta perla? No te la voy a cobrar, gratis. ¿Listo? Porque esto a veces lo confundimos y cuando vemos eventos como estos, que son actos soberanos de Dios, los queremos colocar como no secundarios, sino como primarios, y se hacen escuelas de cómo revelar los sueños. Así somos, familia. Ahí te va. Si traes un cuaderno, apúntalo y nunca lo olvides. Actos soberanos de Dios nunca serán un patrón primario. Ahí te va otra vez. Acto soberano. ¿Esto fue un acto soberano de Dios? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Lo que te estoy dando a entender. Que si yo no tengo el día de mañana una revelación por sueño, ¿estoy frito? Actos soberanos de Dios nunca serán usados como eventos primarios. O sea, no son normativos. ¿Estoy siendo claro? Ojalá y nos dé tiempo para preguntas, ¿no? ¿Está bueno o no esto? No. Porque si no entraríamos en a ver, pásenle a la escuela de José que van a interpretar los sueños, no, pues tenemos que tener en cuenta que Dios puede usar, vuelvo a repetir, cualquier cosa. Él es Dios, no nos tiene que pedir permiso. Pero nos ha dado los medios primarios para poder filtrar, para tener discernimiento. ¿Sabes? Me encanta la seguridad que el Espíritu Santo nos da. ¿Sabes por qué? Porque Él es aquel que nos guía. Lo orábamos hace unos días en Creció la Oración. ¿Tú crees que el Espíritu Santo nos va a llevar a una situación totalmente contraria a la voluntad de Dios? Y si esa situación o esa amistad o esa persona, ese evento, cualquiera que sea, te está dirigiendo hacia ahí, pregúntate, ¿realmente es Dios? Por revelación en sueños y se fue a la región de Galilea. Entonces, familia, claro que hay un lenguaje, pero vuelvo a repetirte el filtro. Yo sé que Dios ha dado dones, yo creo en la vigencia de los dones del Espíritu Santo. Pero también quiero decirte, pero también veo un grave, vamos a decirlo, desorden, como la iglesia de Corinto. Un sobreénfasis. Y todo lo que está desequilibrado, familia, no termina bien. No termina bien. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque tenemos el justo balance. No me cierro, te lo digo, nunca he sido alguien que es cerrado a la... No, Dios es Dios, que haga lo que Él quiera. Claro que sí. Pero doy gracias a Dios porque Él mismo nos ha dado, ¿qué?
los parámetros en los cuales la iglesia debe de conducirse. Por eso está 1 Corintios. Pablo les escribe para decirles, ¿saben qué? Hay un desorden aquí. Porque están hablando todos en lenguas, ¿verdad? O sea, si alguien entra, lo estoy parafraseando, ese es el capítulo 14, van a decir que están todos, ¿qué? Están locos. ¿Verdad? Entonces, ahí están los parámetros. Familia, que Dios siga despertando grandes cosas, ¿verdad que sí? ¿Cuántos lo anhelan? A ver, otra vez, levanta tu mano. Ahí hay dones de parte de Dios, que sean avivados, que sean despertados. Levanta tu mano si tú lo crees. Padre, derrama, sigue derramando, anhelar los dones espirituales, es lo que Pablo nos recomendó. Y a veces no tenemos, Señor, porque no pedimos. Y a veces, Padre, el mismo error y exceso, el desorden, nos ha limitado a no ver esa frescura, esa llenura. Pero queremos verlo, Señor, porque se nos han dado con un propósito. No queremos cerrar nuestro corazón por ver tantos excesos dañinos, defectuosos, mal orientados. No quiero, Señor, ser un pastor cerrado el mover de tu espíritu por ver gran cantidad de excesos y terzaciones. Padre, quiero anhelar, Señor, tu fluir, que sigas moviendo. Quiero ver, Señor, cómo gente es sanada físicamente. Quiero seguir viendo cómo tú das, Señor, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Que tú das la interpretación de esas lenguas. Padre, yo quiero seguir viendo tu fluir en medio nuestro, en tu iglesia, con propósitos extraordinarios. Si alguien, Señor, se ha frenado, ha cerrado su corazón, Señor, vuélvelo a inquietar, amado Padre. Vuélvelo a inquietar porque hay un propósito, hay una asignación para cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto y último, familia. Ya nos vamos. El lenguaje o el idioma que nadie le gustaría, ¿verdad?, que Dios hablara. Pero hace rato yo me sorprendió ver las manos levantadas. No son este idioma, es el lenguaje donde, vamos a decir, madurez ha traído a tu vida. Que todos somos diferentes, voy a decir de forma personal, como a mí me... Y doy gracias a Dios a alguien, o sea, con mis padres, ¿sabes qué? Me hablan golpeadito. Bueno, ya hoy día ya no, porque sea un hijo espectacular. ¿Sabes qué ayudó en su momento? Firme, duro y a la cabeza. Como dicen. ¿Me gustó? No. Como dirían, me dijeron la neta del planeta. Hice ouch, sí, hice ouch. Pero me catapultó. ¿A qué? A la obediencia. A corrección. Me di cuentas que no pude haberme dado cuenta si no es... Y ese es el idioma que Dios, familia, lo usa. Porque cuando una persona está, como decimos, miel sobre hojuelas, es muy difícil que madure. Es muy difícil que aprenda. Es muy difícil que se dé cuenta de todas las cosas que hay que corregir. Pero más cuando el dolor viene con connotación de enfermedad, de sufrimiento de los tuyos. Sí, tengo que decirte que el justo, ahorita vas a ver un texto bíblico que me sorprende. El justo, sabes, también pasas dificultades. El que hace las cosas buenas, el que hace las cosas rectas, el que no permite sobornos, cohecho, que no participa, también le llevan cuestiones negativas. Sí, yo sé que parece contradictorio, pero en Dios nada es contradictorio, hay un propósito. Porque Dios no te deja en medio de tu dolor. Dios habla del dolor. Pero una vez que sale ese idioma de hablar
llorar, de escuchar a Dios por medio del dolor, tú no eres el mismo. ¿Cuántos lo han podido experimentar? ¿Cuántos saben que lo que estoy hablando es verdad? A ver, quiero ver tu mano, porque yo no quiero decir esto es una idea vaga. No, yo lo digo porque lo he pasado. Dale un aplauso al Señor porque estás constatando que Dios no nos deja ahí moribundos, derribados. Dios usa y nos lleva al nivel de madurez que muchas veces no hubiésemos podido pasar si no era través. Mira cómo dice el salmista. Mira, Salmos 34, llévatelo también, léelo, reflexiónalo en estos días. Él dice, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Claro que sí, es una verdad. Los rescata de todas sus dificultades. Verso 18, el Señor está cerca. ¡Wow! Grábate esto. Porque yo sé que algún día, familia, a lo mejor ahorita estás en una situación como dicen, viento en popa. Gloria a Dios. Pero los que saben que el día de Cristo Jesús no siempre es viento en popa. ¿Verdad que sí? Y qué difícil es cuando dices, híjole, no está en viento en popa. Y qué trabajo es poder confiar cuando ves las circunstancias no a tu favor. Recuerda esta verdad. El Señor está cerca. Está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. ¿Percibes dolor? ¿Percibes dolor en el salmista? Hay dolor. Pero me encanta porque dice, Él rescata. ¡Wow! ¿Los deja ir? No los deja ir. Dilo fuerte conmigo. Él rescata a los de espíritu destrozado. Dale un aplauso fuerte al Señor. Él nos rescata. Versículo 19. La persona, mira, aquí está lo que te decía hace un momento. Y claro, sí. La persona íntegra, ¿qué dice? Enfrenta muchas dificultades. Entonces, no te saque de onda si mañana para hacer las cosas bien, persecución, recibes algún tipo de dolor por hacer las cosas. Recuerda, la persona íntegra enfrenta dificultades, muchas dificultades, pero no solamente es así, ay, este es pobrecito, no, pero dice, pero el Señor no está solo. La vida cristiana me encanta, ¿sabes por qué? Porque nunca estamos solos. Pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pues el Señor protege. Sí, dale un aplauso al Señor. Terminamos en el verso 20. Pues el Señor protege a los huesos de los justos. Mira qué expresión poética. Ni uno solo es quebrantado. ¿Le crees al Señor? Sin duda la caminará alcanzará a los perversos y los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Quiero terminar este último idioma secundario. ¿Sabes por qué? Porque Dios sí está hablando. Para todos aquellos que se están atreviendo a decir, ¿y dónde está Dios? ¿Verdad? Porque, ¿cómo les va? ¿Y dónde está Dios? Con los niños que sufren. ¿Y dónde está Dios en África? Que cuántos no tienen que comer. Y pues ahí está. Ahí está. Hablándole a un mundo que no está escuchando sus palabras de amor, ¿verdad? Que no es grande en misericordia, que es lento para la ira, que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento.
En palabras de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, él dijo lo siguiente: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor, él lo dijo, ¿qué es un megáfono? Eso que ves ahí en pantalla. El que amplifica la voz, ¿verdad? Antes del micrófono se utilizaba para hablarle a multitudes. Y se sigue usando en las evacuaciones, ¿verdad? El dolor es un megáfono para despertar a un mundo que está sordo. ¿Cuántos queremos que Dios siga hablando? Que Dios nos siga susurrando. ¿Cuántos damos gracias a Dios porque el susurro de Dios, hoy podemos decir cómo escuchar la voz de Dios? Pregunta: ¿sabes cómo escuchar la voz de Dios? Otra vez, ¿sabes cómo escuchar la voz de Dios? Se cumplió el propósito de esta serie. Te voy a invitar que te pongas en pie. ¿Oramos? Ya no nos dio tiempo para preguntas porque vamos a ver el video ahora. Pero vamos a pedirle al Señor que Él siga ayudándonos a escuchar su voz. Todas estas 4 sesiones, hemos visto paso a paso cómo escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es lo primordial? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es la fuente? ¿Y cuáles son ahora los idiomas que seguramente en algún momento, escúchalo bien, Dios te va a hablar? Dios va a usar personas. Dios va a seguir usando tal vez esos deseos. Dios va a seguir hablando por medio de sueños, de visiones. Dios te va a seguir hablando. Y aunque quisiéramos decirle no, Señor, pero también va a usar el dolor para hablarnos. ¿Estaremos listos a escuchar? Esa es la gran tarea. ¿Me acompañas con tus propias palabras? Allá en casa también, Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por estas 4 sesiones que, aunque son breves, Señor, recordad que ni siquiera es algo nuevo. Ni siquiera es algo que no hemos escuchado a lo largo de nuestra caminar en Dios. Solo es confirmar una y otra vez que la base, Señor, de nuestra influencia está en la intimidad que tenemos contigo. Así como cuando los discípulos empezaron a rodear las grandes ciudades, había algo que no podían negar. Pueden decir, como siempre he dicho, lo que quieran de nosotros. Podrán tener una opinión de los cristianos, válida, cuestionable o no, válida. Padre, pero así como fue con los primeros creyentes, con los primeros discípulos, me impresiona que no pudieron negar una sola cosa. Y es que no podían negar que habían estado con Jesús. Porque el estar contigo, Señor, claro que sí nos transforma. Claro que no nos deja igual. Claro que el estar con una vida que ha estado contigo es evidente, Señor. No hay que buscarle mucho, es evidente. Ha pasado tiempo contigo. Una vida que ha estado en tu presencia, Señor. Claro que no es una perfección andando, pero hay algo, Señor, que brilla en su rostro. Hay algo, Señor, que hace notar. Y, Señor, es mi oración. Dile también si es tu intención. Dile, y Señor, yo quiero que las personas vean eso en mí. Con todos mis errores, con todos mis defectos, Señor, que no
pueda negar que yo he estado contigo, que yo he pasado tiempo contigo, que yo escucho tu voz, dile, que yo sé lo que tú hablas, Señor, que yo puedo diferenciar, que yo puedo cernir, filtrar, discernir las voces que hablan diario y constantemente. Señor, en tiempos donde muchas voces se han alzado para confundir a nuestras generaciones, hoy te pedimos, Señor, que nuestras generaciones escuchen tu voz, que no se distraigan. En tiempos donde el sentimentalismo abunda y lo que nuestras emociones nos quieren gobernar, Señor, que sean sujetas, sometidas para escuchar la voz del buen pastor. Señor, las ovejas que son tuyas escuchan tu voz y tú las conoces y ellas te siguen. Haz de esta casa, haz de Creación y Vida Ojo de Agua, esa casa, ese redil, esas ovejas que saben diferenciar la voz del extraño, que saben filtrar la voz de aquel que es un lobo rapaz, que saben filtrar claramente cuando no es de ti, que saben filtrar cada una de las cosas que nos acontecen por lenguajes o idiomas secundarios. Padre amado, haz de esta casa una iglesia íntima, porque tú sigues susurrando. Porque ese susurro apacible que un día Elías percibió, donde encontró tu voz, ahí queremos estar. Dile, ahí quiero estar. Señor, lo vuelvo a orar, ya lo había orado y lo vuelvo a pedir. Señor, que los próximos años, meses de esta casa, Señor, sea evidente, sea, Señor, la base de nuestra influencia, el hecho de que hemos tenido intimidad contigo. Porque de otra manera, qué peligroso se convierte cuando una persona tiene influencia, pero no tiene intimidad. Qué peligroso es una iglesia vistosa, influyente, pero que no conoce al Señor. No queremos eso. Que la base de nuestra influencia siga basada en nuestra intimidad, en cuánto te conocemos. Porque queremos mostrar al mundo el Dios de la Biblia. El Dios que es, el único Dios verdadero. Aquel que ha sido revelado por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, a ti te damos toda la gloria. Amén y amén. Y ahora sí le podemos dar un aplauso fuerte al Señor.